Hola, buenas, soy Martín de Coaching para Camaleones. Querría agradecer, hemos llegado a más de 60.000 visualizaciones en los vídeos que he ido colgando y he estado mirando en YouTube y sobre todo las visualizaciones provienen de países como Vietnam, de México, de Estados Unidos, de Argentina y de Chile, entre otros, pero esos son los que más. Y gracias por los likes y por mirar estos vídeos. En este vídeo quiero hablar del lenguaje hipnótico. El lenguaje hipnótico desde la perspectiva de la programación neurolingüística. No voy a hablar de la hipnosis porque no sé, de la hipnosis eh, de que se hace en un show, que alguien ordena a alguien hacer algo porque lo duerme o lo que sea. Eh, Voy a hablar más bien de la autohipnosis como un estado de comunicación, de fácil comunicación con el inconsciente. Se denomina hipnosis natural a la forma de hipnosis creada por Milton Erickson. Milton Erickson era un psiquiatra estadounidense y hipnoterapeuta, fue el primer hipnoterapeuta y fue famoso por dar soluciones a problemas a muchos de sus pacientes. La hipnosis es un proceso de comunicación que orienta a las personas a moverse de un problema mental o estado emocional problemático a otro de generar soluciones. Se enfoca en llevar a la persona a aquella experiencia interna más adecuada para conseguir sus objetivos. Se trata de llevarlo del estado actual al estado deseado, siempre teniendo en cuenta que toda hipnosis es autohipnosis, o sea que la persona es el protagonista. Podríamos decir que la hipnosis es un método en el cual causa un estado alterado de la conciencia. La hipnosis o el estado de alteración se puede dar cuando un sujeto está simplemente muy atento a una situación, como por ejemplo cuando estamos escuchando música atentamente, leyendo un libro o simplemente viendo la televisión, pero con plena atención. Esta sensación refiere a un estado de concentración o un estado meditativo de las personas, momento en el cual somos más propensos a recibir sugestiones. Milton Erickson desarrolló un lenguaje hipnótico para influenciar la experiencia de sus pacientes. No buscaba información específica, sino que intentaba evocar o inducir determinados estados en la persona. Erickson era, como dije antes, una persona muy observadora y tenía en cuenta que cada ser humano es único y que percibe el mundo de un modo diferente, que no siempre hacemos lo que decimos y que todos llevamos dentro las claves o respuestas para estar mejor y dar solución a nuestros problemas. Él entendía el trance como un estado natural en el que entramos muchas veces sin siquiera darnos cuenta, cuando estamos dando un paseo o, como decía antes, prestando mucha atención a una pieza musical. En este trance es posible comunicar directamente con el inconsciente de las personas utilizando siempre un lenguaje humilde, afectivo, esto es lo que hacía él, de total confianza y como si le hablásemos al niño que tenemos dentro. Erickson decía que no debíamos de imitarlo a él o que la gente, que no tomásemos su modelo como el modelo, porque cada uno tenía su forma de comunicar y su estilo. Pero sí es cierto que lo que él tenía muy en cuenta y lo que solía hacer era adaptarse al lenguaje de su paciente, al tono de voz, a la manera en que respiraba, a sus gestos. Erickson hablaba de forma indirecta, sin ordenar, sino utilizando siempre la sugestión para que las respuestas saliesen de dentro de sus pacientes de modo en que ellos sintiesen que siempre eran los protagonistas del proceso. El que está en trance es el que participa y para esto el que invoca el trance deberá utilizar un lenguaje permisivo, utilizar metáforas, analogías y siempre dando total libertad al sujeto. Se utilizan palabras marco cuando se preguntan cosas como ¿puedes prestar atención a mis palabras? O quizá podríamos conectar ahora con ese estado del que me estabas hablando.
Es como siempre pidiendo permiso, siempre vamos a pedir permiso. Eso era una premisa de Erickson. El- la persona es libre y nosotros simplemente le damos la libertad y el permiso de expresar lo que quiera. El lenguaje hipnótico, como decía antes, es un lenguaje inespecífico e indirecto, y lo que hace es que el otro eh, rellene los espacios de esos espacios vacíos que dejamos al sugerir desde su inconsciente. En la hipnosis ericksoniana se trata precisamente de ser lo suficientemente inespecífico. Entonces dejamos lagunas de información y así el otro completa desde su inconsciente la información con datos propios para alcanzar los objetivos deseados o resolver sus problemas. Y para Erickson era fundamental dar opciones siempre o alternativas. Los signos que él veía para darse cuenta de que una persona entraba en trance eran el rubor, el tragar saliva, la relajación, los movimientos involuntarios o la simetría en la cara y el cuerpo. Tenía en cuenta que el sujeto siempre era el protagonista de llenar los espacios de información que proporcionase el facilitador o el hipnotizador. Y creó algunos patrones lingüísticos, y estos patrones lingüísticos que Erickson utilizaba eran, algunos de ellos, no voy a nombrar todos, eran precisamente la no especificación de índices referenciales. Él no traía ningún referente de la persona, sino que dejaba que la persona utilizase el referente que quisiera. Decía cosas como: esto me recuerda a un compañero o a un cliente que dejó de visitarme hace poco, por ejemplo. Y el paciente cambiaba compañero o cliente por una persona que conocía a nivel inconsciente, ¿eh? Otro patrón que utilizaba eran las omisiones. Por ejemplo, le decía: vas a entrar en un estado muy apropiado. No nombraba el estado, decía: vas a entrar en un estado, dejaba un espacio muy apropiado. Y la persona, el inconsciente de la persona ya escogía ese estado. También utilizaba cuantificadores universales, como decir: es posible sentirte siempre tranquilo cuando estemos hablando de este tema. Otro patrón lingüístico que utilizaba era la lectura mental. Intentaba adivinar los estados internos de la otra persona para que el otro se sintiera que había empatía, y esto lo hacía mediante la observación. Y en un momento dado podía decirle: quizá puedes estarte preguntando acerca de esa experiencia que fue tan desagradable, porque notaba en su cara algún gesto. Bueno, y hacía una lectura mental. Luego utilizaba constantemente coletillas como: eso es, muy bien, estás en el estado ideal, bien hecho, esto que me cuentas es muy interesante, etc. Otros patrones lingüísticos que utilizaba eran los de causa y efecto, pero unía elementos muchas veces que no estuviesen conectados, porque esto generaba confusión. A él le gustaba generar confusión y jugar, utilizar el juego también para que el consciente se distrajese y conectar más fácilmente con el inconsciente. Por ejemplo, en las causas y efecto podría decir: el rubor en tus mejillas es posible que traiga un cambio en tu percepción del problema. Son dos elementos que no tienen nada que ver. Cuanto más pienses en este problema, más tiempo tardará en salir el sol. O sea, dos elementos que no tienen relación. Luego utilizaba mucho también las presuposiciones, las metáforas.
pero también las presuposiciones. Por ejemplo, me pregunto si será fácil para ti entrar en trance. La presuposición ahí era que la persona iba a entrar en trance. Luego utilizaba también falsas alternativas como no sé si serás capaz de resolver esa emoción ahora o antes de sentirte relajado. También utilizaba oximorones, insisto, le gustaba generar confusión para convertir la comunicación en un juego y para despistar e introducir algún mensaje importante. Oximorones como por ejemplo este silencio ruidoso o, o eso olvidado que recuerdas es quizá la clave para sanar esas emociones reprimidas mientras encuentras la solución definitiva a ese problema. El mensaje importante es la solución definitiva a ese problema, pero utilizar un oxímoron, eso olvidado que recuerdas. Entonces, hipnosis es inducir a una persona en un estado de conciencia especial, en un trance intermedio entre el sueño y la vigilia, para conectar y obtener información sobre su inconsciente. La hija de Milton Erickson, Betty Erickson, creó un ejercicio fácil de autohipnosis que os invito a practicar y que consta de centrar la atención en imágenes, sonidos y sensaciones. Vendría a ser algo así. Escogemos un objeto primero, por ejemplo, una flor o una planta, esta planta que tengo adelante, y nos concentramos describiendo con nuestra voz interna lo que estamos viendo. Por ejemplo, estoy viendo esta planta que es de color roja, la luz da sobre el lado derecho y la sombra hace que el verde sea más bla 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 bla. Luego cambiamos a otro objeto. Por ejemplo, el teclado del ordenador. El teclado, las teclas son negras, las letras son blancas, la forma de las letras son de determinada fuente. Luego cambiamos a otro objeto. No sé, ahora no se me ocurre, a la ventana que estoy viendo ahora. La ventana es de color gris, los cristales están empañados. Luego de hacer esto 3 veces con un objeto y con los ojos abiertos, cerraríamos los ojos y haríamos lo mismo, pero con los sonidos. Por ejemplo, concentrándose en los sonidos. Me concentro en el sonido de la calle, de los coches que pasan. Siento como suena el motor de los coches. Voy entrando cada vez más en ese sonido. Luego también con los ojos cerrados cambiamos a otro sonido, por ejemplo el sonido del motor de la nevera, o si no tenemos algún sonido, si no tenemos sonidos suficientes, también podemos recordar algún sonido y traerlo a nuestra mente. Y por último, haríamos 3 veces lo mismo pero con sensaciones, también con los ojos cerrados. Siento el respaldo de la silla, cómo se siente en mi espalda, luego siento mi respiración, luego siento mis pies apoyados en el suelo. Después de hacer esto 3 veces, una con objetos mirándolos, otra escuchando los sonidos y concentrándonos, se trata de poner plena atención. Y con las sensaciones volveríamos a repetir lo mismo, pero con 2 esta vez. O sea, 2 objetos diferentes, 2 sonidos diferentes y 2 sensaciones diferentes. Y por último lo volveríamos a hacer otra vez más, pero esta vez con un objeto, un sonido y una sensación. Es probable que de que podamos entrar en un estado de relajación hipnótica
antes de concluir este ejercicio, o por lo menos eso dice Betty Erickson. Y también dice que es enormemente útil para darnos sugestiones positivas y reducir nuestra ansiedad asociada a algunas situaciones. Podemos darnos sugestiones como que esta noche voy a dormir profundamente, o quitarnos algún dolor o alguna molestia, o aumentar el control ante situaciones problemáticas. Bueno, resumo y recapitulo. La hipnosis ericksoniana: adaptarse al lenguaje del otro, hablar de una manera inespecífica, conectar con el inconsciente. La persona que está en trance está prestando plena atención a lo que estamos diciendo, pero nuestro lenguaje es inespecífico e indirecto. Utilizamos algunos patrones lingüísticos como la lectura mental, la causa y efecto, las metáforas, las analogías son muy efectivas. Y utilizamos las sugerencias, sugerimos o sugestionamos para comunicarnos directamente con el inconsciente del otro o con nuestro propio inconsciente. Espero haber sido lo suficientemente claro, y si os ha parecido interesante el tema, os invito a suscribiros al canal. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta pronto.